Bien, Federico, ahora en un ratito seguimos más con información deportiva, porque ahora nosotros vamos a hablar de información internacional y de estos primeros días del nuevo presidente norteamericano, Adrián. Bueno, sin dudas, Donald Trump aceleró su plan proteccionista. Podemos hablar de esto y qué consecuencias trae su política para la región, pero también podemos hablar del muro. Vamos a presentar en estos momentos a Leandro Morgenfeld, él es analista internacional. Leandro, los primeros días de Donald Trump, empezá por donde quieras, por lo del muro o por su política, los decretos o su política proteccionista. Bueno, 8 días frenéticos, desató todo tipo de terremotos políticos, se enfrentó al día siguiente de asumir con las mujeres. El sábado pasado fue la marcha más grande de toda la historia, 2,5 millones de mujeres a las cuales él salió a criticar por Twitter. El lunes firmó la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. El miércoles firmó una suerte de decreto cumpliendo su promesa de campaña de iniciar inmediatamente o en los próximos meses la construcción del muro. Sí. Nombró a 15.000 oficiales más para custodiar las fronteras e insistió además que el muro lo va a pagar México, desatando un ping-pong diplomático de alto voltaje con el presidente de México. Se iban a reunir el próximo martes, se iba a hacer la segunda reunión, la segunda visita de un mandatario después de Theresa May, la primera británica que fue ayer a Washington. Iba a ser el martes que viene y se subió tanto al voltaje bilateral que terminó cancelándose esta reunión. Es decir, Donald Trump, además ayer, viernes, firmó una nueva orden ejecutiva, un decreto que prohíbe directamente el ingreso de habitantes de 7 países con mayoría musulmana. Hoy, en este momento, está habiendo una gran concentración en el aeropuerto JFK de Nueva York. ¿Por qué? Porque además de no permitir que entren musulmanes de estos 7 países, una cantidad de refugiados que viene recibiendo por miles cada año Estados Unidos, no van a poder entrar más ahora, durante los próximos 4 meses. Sin embargo, y lo hablábamos con Lorena, él va a generar una oleada de productos nacionales, va a bajar el impuesto a las industrias, le baja los impuestos a la clase media. Allí no estaría cometiendo errores como presidente defendiendo a un sector de norteamericanos. Bueno, él está diciendo que fueron parte de sus promesas de la campaña, que quiere que muchas compañías norteamericanas que están en México, que están en China y que desde ahí, pagando salarios más bajos, exportan hacia Estados Unidos, relocalicen esas empresas, esas inversiones en Estados Unidos para generar más puestos de trabajo. ¿Qué pasa? El costo salarial es mucho más caro en Estados Unidos que en México, entonces lo que les está ofreciendo, por ejemplo, las grandes automotrices es rebaja de impuestos. Esto va a generar un agujero fiscal más importante. Estados Unidos tiene un tremendo déficit fiscal que lo financia emitiendo deuda. Estados Unidos es el país más endeudado de todo el mundo, emite bonos del Tesoro. Bueno, lo que está produciendo es un terremoto con México porque está limitando inversiones en México, está restringiendo las exportaciones de México hacia Estados Unidos, es decir, 1/5 de todas las exportaciones de México van a Estados Unidos. Además, prometió que va a deportar en sus primeros meses 3 millones de indocumentados con algún tipo de antecedentes penales. Claro. Muchos de ellos van a ir a México, la mayoría son centroamericanos o mexicanos, y además está diciendo que va a patear o va a poner en discusión el acuerdo de libre comercio de América del Norte que tiene Estados Unidos con Canadá y con México hace 23 años. Hay un terremoto económico y político. De un montón de medidas, ¿no? Entre ellas la que mencionabas vos, que tiene que ver con esta cuestión de los 7 países que limita y la respuesta que le da Irán. Se genera una tensión bastante importante. Hace pocas horas o pocos minutos el gobierno iraní dijo: si ustedes no van a dejar que los iraníes entren en Estados Unidos, nosotros vamos a dejar que los norteamericanos entren en Irán. Es una respuesta instantánea. Esto tiene un impacto, es de un nivel de discriminación que no existió nunca en la historia. Claro. Por ejemplo, en 4 semanas van a hacer la entrega de los Oscars. Una de las 2 favoritas para ganar a Mejor Película Extranjera es una película iraní. El director no va a poder entrar, es un director que hace 5 años ganó el Oscar a Mejor Película. La actriz protagonista de esa película está llamando a boicotear directamente la entrega de los Oscars por estas medidas. Por eso hay una movilización en este momento y una sentada enorme en el aeropuerto de Nueva York, porque muchos grupos que protegen los derechos civiles están diciendo: dejemos entrar a los refugiados. La ONU salió hoy a criticar al gobierno de Donald Trump. Hay una carta que firmaron 12 premios Nobel de la Paz criticando esto, y se enfrentó entonces con las mujeres, con los hispanos, con los musulmanes, con los afroamericanos. Hace 8 días se enfrentó con uno de los principales referentes, un diputado demócrata, Lewis, que dijo que no iba a asistir a la asunción de Donald Trump y salió a decir barbaridades sobre él en Twitter. Analicemos este punto, analicemos la política de Donald Trump en relación
a la defensa interna que hace de su país y de los estadounidenses. Bien, esto que estás diciendo de compra nacional, este supuesto proteccionismo que muchos, a mi juicio, erróneamente comparan con el proteccionismo de los países latinoamericanos aplicado en algunas épocas, es distinto, porque él está defendiendo los intereses de algunas grandes transnacionales. Y hay una división en la clase empresarial, si queremos, norteamericana, entre un sector más transnacionalizado, es decir, el capital financiero, las empresas que tienen internacionalizados los procesos de producción y las empresas que dependen más del mercado interno. Trump está defendiendo a ese sector y está jugando a su favor, lo hizo en las elecciones, con muchísimos trabajadores que están descontentos con la globalización neoliberal, que les hizo perder a Estados Unidos varios millones de puestos de trabajo industriales en los últimos años. Ahora, la gran duda es si esas políticas económicas, que ya fracasaron en otros momentos, van a permitir efectivamente una reindustrialización de Estados Unidos. Que su presidencia no va a durar 6 meses, que va a ser el presidente al que le va a recaer sobre él un juicio político. Bueno, está iniciando tantos frentes de conflicto, además se enfrentó con la prensa, además se enfrentó con una parte del propio Departamento de Estado. El miércoles le renunció buena parte de la plana mayor del Departamento de Estado, que es la Cancillería de Estados Unidos. Muchísimos funcionarios de altísimo nivel de carrera que vienen ejerciendo sus posiciones durante los últimos 20 años con gobiernos demócratas y republicanos, le renunciaron el miércoles al nuevo secretario de Tesoro. En este sentido, toda esta catarata de medidas que fueron en cortísimos días, ¿alguna de ellas o en algún aspecto puede llegar a afectar a la Argentina? Bueno, varias de ellas. El lunes tuvimos la primera, es decir, se venía negociando hace muchísimos años, lo había logrado el gobierno anterior, que estableció una demanda contra Estados Unidos en la OMC, porque no nos dejan entrar hace 15 años ni carnes frescas ni limones. Claro, después de muchísimas negociaciones técnicas, el 23 de diciembre pasado se había anunciado con bombos y platillos que la Argentina, después de más de 15 años, volvía a poder exportar limones. Argentina es el principal exportador mundial de limones. Bueno, el lunes se dio marcha atrás, se mantuvo la suspensión, lo cual fue festejado por el lobby agrícola de California, que produce limones que compite con los argentinos, y esto echa por tierra las esperanzas del gobierno argentino que va a haber un acceso más, más equilibrado al mercado norteamericano. La Argentina tiene un déficit comercial bilateral brutal hace muchos años con Estados Unidos, que dice defender el libre comercio, incluso con los gobiernos anteriores, pero a través de los subsidios y medidas sanitarias como la que afecta a las carnes y limones, limita exportaciones de países como la Argentina. Quiero tocar el punto sobre los medios de comunicación. Yo le comentaba a Lorena que él dijo sobre los periodistas que son los seres humanos más deshonestos y que él está en guerra con los medios de comunicación. Pero Donald Trump se enoja porque la prensa norteamericana escribió en la prensa escrita que había concurrido más gente a la asunción de Obama que a la de él. Bueno, sus voceros salieron a decir que a partir de ahora van a presentar hechos alternativos. Él esperaba que su acto de asunción, hace una semana, fue 8 días, iba a ser uno de los más importantes de la historia y fue uno de los menos concurridos de toda la historia. Es decir, decían que iba a haber 900.000 personas y muchos calculan que hubo menos de la mitad, que hubo muchas fotos aéreas para comparar, hubo muchísimo menos que lo que hubo, por ejemplo... Baja audiencia también, ¿eh? Baja audiencia, ellos salieron a decir que fue récord de rating y eso fue falso. Y al día siguiente, movilizaciones que se esperaban de 200.000 personas, la marcha de las mujeres en Washington, lo superó ampliamente. Es decir, al día siguiente nunca había ocurrido esto, que a pocas horas de asumir un presidente, que es el momento donde generalmente tienen los mayores picos de popularidad, tiene un índice de rechazo altísimo. Es decir, enfrentándose con todo el mundo al mismo tiempo, veo en Estados Unidos muy inestable, estableciendo todo tipo de tensiones y separándose de América Latina. Hasta Luis Almagro, que es el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, en muchos puntos muy cercano a Estados Unidos, salió a decir que el muro que promete Trump construir, o mejor dicho ampliar, porque ya existe, entre Estados Unidos y México, es un muro que va definitivamente a separar a Estados Unidos de toda América Latina. Hoy hubo muchos gobiernos incluso de América Latina que salieron a respaldar a México para que tenga una posición de menos humillante en relación al gobierno norteamericano. Creo que vamos a ir en los próximos meses a un incremento en el nivel de tensión entre América Latina y el gobierno de Estados Unidos, que no es todo Estados Unidos. ¿Fue esto? Esto fue en 7 días. Leandro, muchas gracias. Le vamos a dar la mano porque lo están esperando. Así que, Leandro, gracias por venir. Gracias, Leandro, por venir. Saludos a mi compañera que me está esperando.